Ana Rodríguez, Ira Torres, sois comisaria y artista de una exposición que se puede ver aquí en el Museo Pablo Gargallo hasta el 17 de diciembre. Eso es. Lleva por título Kawaii y lo primero igual es esencial que me digáis qué es esto de Kawaii, qué significa, cómo lo traduciríais. Kawaii es un vocablo de origen japonés que está muy de moda ahora entre diferentes generaciones, pero sobre todo aquellos niños jóvenes que ven anime, que leen manga, ¿no? Es una palabra que ya forma parte de su vocabulario. Posiblemente en castellano podríamos decir que es algo así como mono, lindo, pero yo creo que, bueno, siendo aragoneses y en concreto de aquí de Zaragoza, posiblemente la mejor forma de definir qué es kawaii sería ¡qué mágico! Es decir, ese sentimiento estremecedor cuando ves algo adorable, achuchable, pero que en parte tiene como cierto toque de vulnerabilidad. Y esto no es algo únicamente que surja en Japón como una estética, que es lo que vamos a poder ver y encontrar aquí, sino que realmente hay psicólogos, psiquiatras, neurofisiólogos que han investigado sobre este término y sobre toda esa serie de diferentes mecanismos que se nos activan a todos a nivel mundial en el cuerpo cuando observamos algo que tiene estas características. Mira, ¿por qué te seduce a ti todo este arte de inspiración japonesa? No sé si es por el anime, el manga, por el Vaporwave, que también es una de tus disciplinas. Pues yo creo que tenía como 11 o 12 años cuando vi mi primer anime, que era Evangelion, que bueno, me dejó la cabeza un poco así, pero claro, fue como un cambio de perspectiva, tanto de discurso estético como de diálogos, tipos de personajes, tal. Y luego la verdad es que dentro de todo lo que es el anime o el manga, claro, no todo el anime y manga es kawaii, pero sí que hay como diferentes tipos de estilo de dibujo como el shonen o el SD o tal, que siempre tienden a tener estos rasgos, por ejemplo en la cara, que muchas de las estructuras faciales cuando se dibujan se utilizan de referencia a un gatito, porque son como la cosa más mona, más kawaii que puedes tener como referencia a la hora de proporcionar y a la hora de dibujar. Antes de los años 70, dijéramos que hay ciertos rasgos formales que ya están en la cultura japonesa y de hecho esta exposición va a tener referencias incluso hasta la prehistoria, donde las proporciones de las que hablaba Ira, ¿no? De esa proporción 1/3 por ejemplo para la cabeza y el resto para el cuerpo, ya lo podemos encontrar en figuras prehistóricas, lo que serían las Venus, que llamaríamos en Occidente, que son las Dogu. Entonces tenemos por un lado esa idea de cómo desde el pasado hay referencias formales a esta estética y luego el término que va a ir evolucionando a la vez. Pero en los años 70 ocurre algo. Japón tras la Guerra Mundial acaba completamente destrozado espiritual, moralmente, política, económicamente. Entonces, como bien se sabe, ¿no? Japón emprende esa carrera, ¿no? En de repente posicionarse a la altura de su gran enemigo, ¿no? De los Estados Unidos en concreto, y lo consigue con ese boom de la burbuja japonesa. ¿Qué ocurre? En ese momento, ese pinchazo de la burbuja hace que todo se desmorone y ¿dónde se, dijéramos, arropa, dónde se esconde esa gente, se refugia? Pues en concreto en esa estética de la infancia. El marketing, el mercado dicen esto es genial, vamos a utilizarlo en concreto para nuestros productos porque vemos que aquí la población se siente muy cómoda y los artistas lo agarran justo en este momento, en concreto con Takashi Murakami, que es uno de los padres, sobre todo en llevar eso mismo a Occidente. Ha atravesado, no ha trascendido con tanta fuerza y se ha sentado en concreto entre la juventud, como es el caso de Ira Torres o de muchos otros artistas que están en esta onda, ¿no? En esta especie de aura de lo kawaii, porque tienen también ese sentimiento que es necesario para reflejar temas muy realmente duros, ¿no? Temas que realmente afectan a la población y que ellos se pueden refugiar en esa estética infantil, pero que no es de contenido infantil. Hay otros artistas muy conocidos a nivel mundial. Uno de ellos es Yoshitaka Amano, es el creador de Final Fantasy, que justamente es esta obra que tenemos detrás, bien conocido por los videojuegos, ¿no? En concreto, pero ahora sobre todo está desarrollando su carrera a nivel pictórico como esta pieza, pero también obras de artistas como Tenmyu Yahisashi,
por ejemplo, que no encontramos exposiciones de él en Europa y tenemos una pieza, en concreto una zapatilla de Adidas, ¿no? Dijéramos transformada por él en esta exposición. Oishi Akinori, tenemos a otros, en este caso también de otras regiones cercanas a Japón, es el caso de Jean Coal o de Hong Min Lee, que los tenemos también en esta sala, y luego, por supuesto, como eje vertebrador de la muestra y como referencia a Aragón, porque esto llega hasta Aragón, hasta Zaragoza y en concreto hasta esta sala, pues sobre todo Ira Torres y todos los artistas con los que colabora también, que hace estos feats, ¿no? que trabaja ella, que están presentes también en la muestra. Veo por ahí alguna de tus famosas Game Boys, ¿no? Que tienes una colección de más de 100, ¿puede ser? Son ahora 102 piezas en total. 102 piezas. ¿Ha sido muy importante este mundo de los videojuegos en tu infancia para ahora volver a volcarlo, sacarlo y además hacerlo en colaboración con muchos otros artistas? A ver, la verdad es que este proyecto empezó pues haciéndolo con amigos. Quien colabora conmigo hace una propuesta, digamos, una pantalla y una base, y yo, en torno y siempre para abrigar su idea, pues del molde que tengo de la Game Boy de jugaba cuando era cría, pues saco un positivo en diferentes materiales, colores, para pues un poco comunicarme, ¿no? Y hacer esa colaboración que yo creo que además es súper importante y que además también está muy reflejada en esta expo, porque aquí hay muchos artistas que, por supuesto, tenemos este tema kawaii como tema central. Enriqueces muchísimo el arte de esa manera porque son diferentes puntos de vista y cada uno pues, te puede aportar y construir una cosa diferente. Alejandra, te quería preguntarte un poco por las colecciones que tenemos aquí, hablando del pasado, presente y futuro del kawaii. Por ejemplo, el arte oriental de Federico Torralba está en la sala de al lado, estas creo que pertenecen a la colección Solo. ¿Cómo las traes hasta Zaragoza? ¿Cómo es esa colaboración, no sé si público-privada? Para mí el coleccionismo es algo fundamental en lo que tendrían que educarnos desde muy chiquitines, porque sin colecciones muchas veces privadas, los museos actuales, los que conocemos, los públicos a los que tenemos acceso, no tendrían, por ejemplo, muchas de las piezas, porque a veces, bueno, pues ya conocemos todos que no es fácil, ¿no? Comprar, o que son piezas de un coste muy, muy alto. Entonces, contar con el público privado, es decir, con esos particulares en concreto, o con fundaciones, ¿no? Privadas también, que se van haciendo con grandes colecciones, nos permite al público y a los museos públicos a veces pedir el préstamo de esas piezas. Estas dos colecciones en concreto que forman parte de esta exposición son fundamentales. La colección de arte de Asia Oriental de Federico Torralba Soriano, ¿no? Que está en el Museo de Zaragoza, es una colección clave, no solamente para esta exposición, sino para España. Es la colección de arte asiático más potente que hay en este país. ¿Por qué están las piezas en concreto de esa colección aquí? Porque durante ese viaje del pasado al presente y al futuro, como hemos mencionado anteriormente, que lo kawaii en lo formal forma parte de la historia de Japón desde sus inicios, bueno, pues entonces hemos cogido aquellas piezas, hemos tomado aquellas que sobre todo veíamos que tenían esos rasgos. La colección Solo es una colección que está en Madrid, es una colección privada, han puesto el foco en ese arte actual, contemporáneo, el que a ellos les gusta, pero tenían un objetivo, no solamente contar la historia desde Occidente, es decir, desde los artistas más cercanos, sino vamos a ver cómo nos cuentan la historia un poco desde todas las partes del mundo.